Sabía que los cumpleaños podían ser un desastre, pero nunca esperé que el mío terminara con las manos de mi hermana, empujándome un pastel en la cara con tanta fuerza que el mundo se me fue de lado. Recuerdo la mancha de betún, el ardor de la sangre mezclándose con él, y la risa de Renata, brillante, afilada, deliberada, cuando caía al piso. La gente se acercó corriendo solo para encogerse de hombros. Era solo una broma. Mientras mi visión palpitaba en azul y blanco, intenté creerles. Intenté ponerme de pie. Pero a la mañana siguiente, en urgencias, el doctor se quedó helado frente a mi radiografía y me hizo una pregunta que ninguna hermana debería provocar jamás. Crecí aprendiendo a tragarme las cosas. Dolorcitos, comentarios punzantes, momentos que debieron sentirse mal, pero que se barrían como si fueran inofensivos. En mi familia, la paz era una actuación, y yo interpretaba mi papel muy bien. Yo era la callada, la estable, la hija que no necesitaba atención porque, como a mi mamá le gustaba decir, Ariana es fuerte. Ella puede con todo. Lo que quería decir era más simple. Renata necesitaba más el reflector. Renata nació 18 meses después de mí, pero cualquiera diría que era la primogénita, la favorita, el sol alrededor del cual se esperaba que todas giráramos. Tenía ese tipo de presencia, ruidosa, dramática, magnética. Cuando ella entraba a un cuarto, mi mamá se iluminaba. Cuando entraba yo, mi mamá se ponía suave y educada, como si apenas se acordara de que existía. Aprendí pronto que el humor de Renata dictaba la temperatura de toda la casa, y Marlene, nuestra madre, hacía lo que fuera para mantenerla sonriendo. Y yo me encajaba en las grietas. Intenté no cuestionar las cosas pequeñas. La forma en que Renata, accidentalmente, me aventó contra la mesa de centro cuando teníamos 10 años. La forma en que me susurró, torpe, después de que me caí por las escaleras en la prepa. La forma en que insistía en cargar mis bolsas en las reuniones familiares, solo para que el contenido terminara misteriosamente tirado. Mamá siempre reaccionaba igual. Ariana, no seas dramática. Tu hermana te quiere. Así que dejé de pedir ayuda. Me enfoqué en el trabajo, armé una vida en mi departamentito de la Ciudad de México y mantuve mi distancia cuando podía. Pero Renata tenía un talento para encontrar la manera de seguir en el centro de mi órbita. Comentarios pequeños, pullas pequeñas, momentos que convertía en chistes. Todos se reían, menos yo. Y cada vez que intentaba defenderme, escuchaba la misma frase: «Eres demasiado sensible». Renata no lo decía en serio. Por eso, la noche de mi 36º cumpleaños, incluso cuando la sangre bajó tibia por mi cuello y el betún me nubló la vista, una parte de mí todavía se preguntaba si tal vez yo estaba exagerando. Tal vez el dolor que florecía en la base del cráneo era solo mala suerte. Tal vez la sonrisa de Renata, tan ancha, tan afilada, no era satisfacción, sino mala sincronía. Tal vez las risas alrededor no eran crueldad, sino confusión. Seguí repitiendo el momento en mi cabeza mientras manejaba a casa, con el volante frío bajo las palmas. Intenté creer que era solo una broma, solo un accidente, solo Renata siendo Renata. Pero esa noche, acostada sin poder dormir, con la cabeza latiéndome, algo se sintió distinto. Un instinto hondo en el pecho, susurrándome que esta vez algo estaba muy, muy mal. Y a la mañana siguiente, cuando entré tambaleándome a urgencias, aprendería que ese instinto no era exageración. Era la memoria intentando salir a la superficie. Por la mañana, el dolor de cabeza se había afilado hasta volverse algo feroz. Cada latido, un martillo contra la parte de atrás del cráneo. La luz brillante hacía que viera doble, y una ola de náusea me atravesó en cuanto intenté incorporarme. Me dije que estaba bien, que solo necesitaba agua y descanso, pero mi propio cuerpo no estuvo de acuerdo. Cuando toqué el punto sensible detrás de la oreja, mis dedos quedaron pegajosos con sangre seca. Ahí fue cuando el miedo se metió despacito. Me vestí despacio, agarrándome de la pared cuando el cuarto se mecía. Conducir hasta urgencias se sintió imprudente, pero llamarle a alguien se sintió peor. Ya podía escuchar la voz de mi mamá. «No necesitas doctor. Te moreteas de nada. Deja de hacer un drama». Y Renata se reiría con ese sonido ligero y despectivo que siempre me hacía sentir más pequeña de lo que ya me sentía. Así que fui sola. Urgencias estaba a reventar,
pero al verme encogerme con las luces del techo, la enfermera me llevó a un consultorio sin dudarlo. Contesté sus preguntas. ¿Cuándo pasó la lesión? ¿Cómo pasó? ¿Perdiste el conocimiento? Cada respuesta se sentía extrañamente pesada. Decir en voz alta que mi hermana me empujó un pastel en la cara no debería sonar como una emergencia médica. Y sin embargo, ahí estaba yo, temblando bajo la bata de papel. El doctor Hernández entró con un golpecito suave en la puerta, su expresión calmada, pero atenta. Me pidió que siguiera su dedo, que le apretara las manos, que tocara mi nariz, que sonriera. Hice lo mejor que pude, aunque el cuarto seguía inclinándose, como si quisiera recordarme que la gravedad no estaba de mi lado. «Vamos a hacerte unos estudios», dijo en voz baja, «solo para estar seguros». ¿Seguros? Me pregunté cuando había dejado de sentir que esa palabra aplicaba para mi familia. La sala de imagenología zumbaba con maquinaria fría. Acostada ahí, mirando el techo, seguí repitiendo la cara de Renata, su sonrisa, la forma en que sus ojos destellaron con algo afilado, algo triunfal. Durante años había explicado esa expresión, la había malinterpretado, la había excusado. Pero ahora, con el cráneo palpitando y el mundo girando, las excusas se sintieron de pronto frágiles. Cuando el doctor Hernández regresó, ya no se veía calmado. Acercó un banquito y giró el monitor para que yo pudiera ver. «Ariana», empezó con la voz baja, «tienes una fisura. No es grave, pero es real. Y no fue solo de ayer, se me cayó el estómago». «¿Cómo que no fue solo de ayer?», cambió a otra imagen. «Esto de aquí, una costilla del lado izquierdo, muestra señales de una fractura vieja. Por la forma en que ha sanado, pasó hace aproximadamente 3 años. 3 años. La caída en las escaleras. Renata detrás de mí. Sus brazos alrededor de mí, después susurrándome. «No seas dramática, solo te resbalaste». Sentí el borde de la camilla clavarse en mis palmas mientras mi respiración se afinaba. El doctor Hernández me observó con cuidado, como si tratara de decidir cuánta verdad podía soportar. Luego exhaló, tomó el teléfono de pared y dijo las palabras que me voltearon el mundo entero. «Tengo que dar aviso al Ministerio Público. Es obligatorio. Obligatorio, como en serio, como no es una broma, como no es mi imaginación». Cuando colgó, sus ojos se encontraron con los míos con una certeza silenciosa. «Ariana, alguien te hizo esto». Por un largo momento no pude hablar. Las palabras «alguien te hizo esto» rebotaban en mi cabeza, más fuertes que los pitidos del pasillo, más fuertes que el martilleo dentro de mi cráneo. Pasé años absorbiendo culpas, haciéndome chiquita, convenciendo mi mente de que la presencia de Renata durante cada lesión era coincidencia. Los accidentes pasan, las hermanas se llevan pesado. Yo soy torpe, pero la mirada firme del doctor Hernández no dejaba espacio para las historias que yo me contaba. Un golpecito suave en la puerta precedió a la entrada de una mujer. «Agente Carvajal». Se presentó con una calma medida, de esas que sugieren que ha visto este patrón demasiadas veces. Acercó una silla, se sentó a mi altura y abrió una libreta pequeña. «¿Ariana?», dijo con suavidad. «Estoy aquí porque tus lesiones nos preocupan. Quisiera hacerte algunas preguntas». Se me cerró la garganta. «Sobre Renata». Su mirada no titubeó. «Sobre tu seguridad». Fue extraño cómo esos dos conceptos se encimaban. Empezó con preguntas directas. ¿Quién estuvo en la cena de cumpleaños? ¿Hubo alcohol? ¿Dónde estaba exactamente Renata? ¿Había lesiones previas? Cada respuesta cayó más pesada que la anterior. Y cuando preguntó si alguien alguna vez me había desalentado de ir al doctor después de un accidente, algo dentro de mí se abrió. «Sí», susurré. «Mi hermana, cada vez». La agente Carvajal escribió en silencio y luego levantó la vista. «¿Le creíste sus razones?» No supe qué contestar. ¿Sí? ¿O solo quise creerlas porque la alternativa era insoportable? Miré mis manos temblorosas, recordando a Renata poniendo una bolsa de hielo sobre mis costillas hace 3 años, insistiendo en que no necesitaba gastos médicos, llamándome exagerada. Recordándola burlarse cuando me tropecé en el estacionamiento, bromeando en voz alta con que deberían envolverme en plástico burbuja. Recordándola moverse rápido para limpiar cualquier desastre causado por mis lesiones, siempre colocándose como la que ayuda. «Es como si quisiera ser la primera persona a la que recurro», dije en voz baja, «y la última persona de la que sospecho».
La agente Carvajal asintió, como si eso tuviera un sentido trágico perfecto. Antes de que pudiera hacer la siguiente pregunta, la puerta se abrió de golpe. La voz de mi madre cortó el cuarto antes de que yo siquiera registrara su cara. «Ariana, Lina Delgado, ¿qué demonios les estás diciendo a estas personas?». Entró hecha una furia, con Gerardo detrás, su expresión hecha de indignación y miedo. Renata todavía no venía con ellos. De algún modo, su presencia se pegó al cuarto de todos modos. «¿Una fisura?», exigió mi mamá. «¿Por una broma de cumpleaños? Esto es ridículo. Diles que estás confundida. Te moreteas de nada. Siempre has sido sensible, dramática, exagerada». Palabras que habían moldeado toda mi infancia, ahora apretaban contra los bordes golpeados de mi adultez. La agente Carvajal se puso de pie, con una postura calmada pero inflexible. «Señora Delgado, necesito que se haga para atrás. Su hija está hablando conmigo en privado». La mandíbula de mi mamá se tensó cuando me fulminó con la mirada. Una traición retorciéndole los rasgos. No traición por lo que Renata pudiera haber hecho, sino traición por el hecho de que yo me atreviera a hablar. Y en ese momento, algo dentro de mí volvió a moverse. No fue una grieta esta vez, sino un acomodo, una decisión. Por primera vez en mi vida, no me encogí. «Mamá», dije con la voz firme a pesar del temblor debajo. «No estoy confundida». Sus ojos se abrieron, furiosos e incrédulos. Me giré por completo hacia la agente Carvajal. «Quiero continuar». La agente Carvajal no perdió tiempo una vez que di mi consentimiento. Le pidió a mi mamá y a Gerardo que salieran, y pese a las protestas de mi madre, el tono de la agente dejó claro que no era opcional. Cuando por fin se cerró la puerta, el cuarto se sintió extrañamente más ligero, como si al quitar la presencia de mi mamá se desatara un nudo que yo había cargado por décadas. Carvajal se sentó otra vez. «Ariana, voy a ser honesta contigo. El patrón que describes, las lesiones, la minimización, la presión para no buscar atención médica, es preocupante. Y con lo que encontró el doctor Hernández, tenemos que tratar esto con seriedad». Asentí, aunque la realidad de lo que implicaba flotaba a un paso de mi alcance, demasiado grande para tragarla de golpe. «Ya pedimos los videos de las cámaras del restaurante», continuó, «y hablaremos con cada testigo de tu cumpleaños. Por ahora, quiero que te enfoques en tu seguridad. ¿Te sientes segura de regresar a casa?». La pregunta me sacudió más que el diagnóstico. ¿Segura? La palabra se sintió ajena, como si le perteneciera a familias de otras personas. «No, no estoy segura», admití. Carvajal suavizó el gesto. «Esa es una respuesta honesta. Es un inicio». Antes de que pudiera explicarme los siguientes pasos, la puerta se entreabrió otra vez. Esta vez era Elisa, mi tía. Se quedó dudando en el umbral hasta que Carvajal le hizo una seña para pasar. Elisa entró con los ojos vidriosos, cargando algo demasiado pesado para llevarlo sola. «Ariana», susurró, «debí haber llegado antes». La voz le temblaba, y cuando tomó mi mano, la suya estaba fría. «Intenté llamarte anoche», dijo. «Pero como no te encontré, sentí que algo no estaba bien», miró a Carvajal. «Agente, ¿puedo hablar con ustedes dos? Tengo información». Carvajal le indicó que se sentara. «Adelante». Elisa tragó saliva con fuerza. «He visto a Renata lastimar a Ariana antes. Se me quedó el cuerpo helado». Elisa continuó, con la voz temblándole. «Cuando Ariana era niña, hubo momentos, al principio pequeños, que no supe cómo explicar. Me decía que era rivalidad entre hermanas, accidentes o niñas sin medir su fuerza. Pero conforme crecieron, Renata cambió. O tal vez yo por fin lo vi claro». Se retorció las manos. «Una vez la vi empujar a Ariana en las escaleras. Ariana tendría como 12 años. Todos pensaron que se resbaló, pero yo estaba en el descanso de arriba. Renata la empujó con fuerza. Se me atoró el aire. Recordé esa caída. Cómo mamá me regañó por arruinar las fotos de las fiestas con el cachete moreteado. Cómo Renata se quedó a mi lado ofreciéndome galletas y una lástima falsa. Elisa no había terminado. Y hace 3 años, después del funeral de Leonor, tomó aire, temblorosa. «Escuché algo. Renata se enteró de la casona de estilo porfiriano. No te lo dijo a la cara, Ariana, pero estaba furiosa. La oí diciéndole a alguien por teléfono que los accidentes pasan y que si tú fueras menos competente, ella sería la que manejaría todo».
El cuarto se quedó inmóvil. Incluso la agente Carvajal dejó de escribir. Un escalofrío me recorrió la espalda. La voz de Elisa se quebró hasta volverse un susurro. «¿Debí decírtelo antes?» Le tenía miedo a Marlene, miedo de que me cortara por completo. Pero después de lo de anoche, ya no puedo quedarme callada. Carvajal asintió despacio. «Gracias, Elisa. Esto nos ayuda a armar una línea de tiempo más clara». Se puso de pie. «Ariana, te mantendré al tanto. Por ahora, Elisa te va a llevar a casa y quiero que te mantengas lejos de tu hermana hasta que terminemos las entrevistas». Acepté, porque la verdad era simple. No quería ver a Renata, no hasta entender quién era en realidad. Pasaron 2 días como en neblina, entre llamadas, actualizaciones y silencios largos dentro de mi departamento. Elisa se quedó conmigo, insistiendo en que no me iba a dejar sola. No discutí. Esa compañía silenciosa se sintió como un aterrizaje suave, después de años caminando sobre vidrio. Al tercer día, la agente Carvajal llamó. «Vimos el video», dijo. «Ariana, fue intencional». Las palabras me pulsaron en el oído. Acomodó el pastel. Primero volteó por encima del hombro. Y después de que caíste, hay un momento, apenas un segundo, en el que sonrió antes de fingir pánico. Una ola helada me atravesó. No respondí, así que Carvajal siguió. «También aseguramos su teléfono. Hay notas donde detalla incidentes pasados, fechas que coinciden con tus lesiones, y algo etiquetado como futuro». Se me apretó el pecho. Futuro. Oportunidades proyectadas. ¿Cuándo estarías sola? ¿Cuándo serías más vulnerable? «Ariana, esto no fue espontáneo. Planeó patrones». Sentí la mano de Elisa en mi espalda cuando me dejé caer en el sillón. «Vamos a proceder», dijo Carvajal. «Necesito que estés presente en una reunión familiar el domingo por la noche. La vamos a detener ahí». Un temblor me recorrió. «¿Por qué enfrente de todos? ¿Por qué esta vez?», dijo Carvajal. «Toda la familia tiene que ver la verdad». El domingo llegó demasiado rápido. Elisa me llevó a la casa de mi mamá, la misma casa que había guardado décadas de desestimaciones silenciosas y recuerdos reacomodados. Cuando entré, Renata ya estaba ahí, riéndose, platicando, brillando con la facilidad de alguien que cree que ya ganó. Me vio y se burló con una sonrisita. «Ah, mira quién por fin ya sanó», mamá murmuró con desaprobación. «Ariana, no empieces, no empieces», como si alguna vez yo hubiera sido la que empezaba. Antes de que pudiera contestar, un golpe en la puerta retumbó por el comedor. La tagente Carvajal entró con 2 oficiales. «Renata Delgado», dijo con la voz clara. «Estás detenida». El cuarto estalló. Mamá gritó. «¡Esto es absurdo!». Gerardo retrocedió, pálido. Elisa se quedó rígida a mi lado. Pero Renata, su transformación fue instantánea. La fachada agradable se le escurrió, reemplazada por algo afilado y salvaje. «Están bromeando», dijo Renata riéndose demasiado fuerte. «¿Por qué? ¿Por una broma de cumpleaños?». Carvajal ni pestañeó. «Por lesiones y por evidencia en tu posesión que indica intención de causar daño en el futuro». Los ojos de Renata se clavaron en mí, estrechándose. «Tú te crees perfecta, Ariana. Tú crees que mereces esa casa. Tú crees que Leonor te quería más. Solo te tuvo lástima». Mamá soltó un jadeo. «¿Renata?». Renata siguió, deshilándose en tiempo real. «He limpiado sus desastres toda mi vida. Siempre fue patética, siempre frágil. Y todos actuaban como si yo tuviera que sentirme culpable por ser más fuerte». Carvajal la cortó. «Ya basta». Pero Renata se lanzó hacia adelante, señalándome con una rabia temblorosa. «Arruinaste todo el día que naciste». Y ahí estuvo, la verdad que había escondido bajo años de sonrisas. El oficial intervino, esposándole las muñecas mientras ella se revolvía. «¡Mamá! ¡Diles! Diles que Ariana está exagerando! ¡Diles!». Pero Marlene no se movió. Se le había ido el color de la cara. Blanca, con los ojos muy abiertos, con un horror amaneciendo como yo nunca antes lo había visto. Tal vez por primera vez, por fin entendió al monstruo que había protegido. La voz de Renata se quebró en un grito mientras la sacaban de la casa. Y yo me quedé ahí, con el corazón retumbando, entendiendo que el mundo se había movido otra vez, esta vez a mi favor. Lo que siguió se desplegó en silencio, casi con suavidad,
como si el mundo intentara darme una ternura que nunca me habían permitido. En pocas semanas, Renata aceptó una salida legal con condiciones: suspensión condicional del proceso, con supervisión, terapia obligatoria y medidas de protección de largo plazo para impedir que se me acercara. No fue escandaloso, pero fue justicia, firme, innegable. Mamá casi no habló durante las audiencias. Cuando leyeron en voz alta las pruebas, el video, las notas, las lesiones viejas, algo en ella pareció colapsar hacia adentro. Una tarde me llamó para decirme que había empezado terapia. No por Renata, por ella, por los años que pasó, negando lo que no quería ver. No supe qué decir, así que dije lo único honesto: «Ojalá te ayude». La casona porfiriana se volvió mi refugio silencioso. Restaurarla se sintió como restaurarme a mí misma, cuarto por cuarto, memoria por memoria, y cuando abrí las puertas como el primer espacio de encuentro del Centro Leonor, un lugar de apoyo para personas intentando desenredar heridas hechas por la familia. Sentí algo que nunca había sentido al crecer: segura, vista, libre. Algunas personas dicen que la lealtad familiar significa aguantar cualquier cosa. Pero yo aprendí que la lealtad real, el amor real, no exige silencio frente al daño. Protege, sana, y a veces requiere alejarse de quienes te enseñaron a dudar de tu propio dolor. Sigo aprendiendo cómo se ve una vida sana. Sigo encontrando piso dentro de una libertad que nunca esperé tener. Pero si mi historia prueba algo, es esto: la verdad no solo rompe cosas, limpia espacio para algo mejor. Si alguna vez has cargado una herida como la mía, comparte tu historia aquí abajo. Y si quieres más historias reales como esta, asegúrate de estar suscrita o suscrito. No estás sola.